Hablábamos un poco primero de lo que es la opinión pública, de la influencia que tienen las redes sociales hoy día, sobre todo en Venezuela, donde muchos analistas políticos han hablado que a lo largo de este 2024 y sobre todo luego de las elecciones del pasado 28 de julio, volvió lo que llaman la polarización, pero de lado y lado, ya a un punto extremo, como han dicho. Habían dicho que esto se había diluido un poco, que ya no se veía tanto un lado y el otro, por lo menos oficialismo, y una oposición extrema, que es lo que llaman hoy en día. Bueno, muchas cosas han pasado desde la observación del venezolano en este momento. Hablábamos de hacer un repaso, pero queríamos saber cómo está el venezolano para esta Navidad, ya hoy 23 de diciembre. Mira, tú acabas de mencionar un tema que es una sociedad polarizada. Pero primero que decir que eso es un proceso que vienen viviendo las sociedades desde hace probablemente las últimas 2 décadas por distintos motivos y se expresa en distintas sociedades de distintas maneras y en algunas se expresa con tal fuerza que termina en conflictos armados, ¿no? En Venezuela hemos vivido un proceso de polarización. Lo primero que quiero decir es lo siguiente, es que la polarización como tal no es un fenómeno negativo, es decir, que haya una confrontación de ideas, de modelos, de formas de ver el mundo, es lo que hace que la sociedad avance. El problema no es eso, el problema es cómo lo procesamos. Yo siempre he dicho que la fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad por construir acuerdos, se mide por su capacidad para procesar los desacuerdos y por su integridad para procesar los desacuerdos. En Venezuela hemos vivido una confrontación muy fuerte, además porque ha habido una ruptura de nuestro sistema político, ha habido un punto de inflexión y un quiebre de un modelo del 58, eso ha generado un debate, ha habido un debate en el tema económico y eso a veces ha alcanzado unos decibeles muy altos. Yo creo que hay que distinguir entre una sociedad polarizada con debate que lo procesa y una sociedad sumergida en la crispación. Y eso sí es profundamente negativo, porque para mí cuando yo digo que algo está sumergido en la crispación es que pierdes toda capacidad de racionalizar. ¿En cuál de los dos puntos estamos en este momento desde los estudios que ustedes realizan? ¿En ese debate de diferentes polos o en una crispación de lo que ha sido luego los hechos electorales? Yo creo que después de los acontecimientos electorales, la sociedad entró, por supuesto, en un momento de crispación muy fuerte, donde era imposible entrar en un diálogo de elementos de racionalidad, donde puedes estar en desacuerdo, pero aportar elementos para procesar el desacuerdo. Y creo que eso, afortunadamente, porque eso es muy dañino para cualquier sociedad. Imagínatelo en términos individuales. Nadie puede vivir permanentemente molesto consigo mismo y peleando consigo mismo y con su imagen en el espejo todo el tiempo. Llega un momento en que algo pasa, ¿no? Con las sociedades pasa algo así, ¿sí? Hay ciclos de esa naturaleza. Yo creo que lo que los estudios cualitativos hechos recientemente nos decían, después de las elecciones, evidentemente pasamos probablemente un mes y medio de una gran angustia, de una poca capacidad de procesar información, de una casi incapacidad de construir acuerdos, de acercamiento, y luego ese clima ha comenzado a ser permeado por otro, es decir, porque los intereses de una sociedad son diversos, son complejos, y entonces los ciudadanos han comenzado, un sector de ellos han comenzado a pensar, bueno, pero no podemos estar permanentemente en este estado y hay que pensar en qué cosas se pueden hacer, es posible que el país cambie o no cambie, cuáles son los temas económicos importantes, cuál debe ser la agenda en términos de lo social de este país, cuál debe ser la agenda económica, y eso ha ido de alguna forma minimizando ese estado de crispación, y creo que estamos en un momento donde hay posiciones distintas. Creo además que el año que viene se abre un gran debate electoral en Venezuela y ese es un excelente espacio para que la gente procese los desacuerdos, pero sí hay unos sectores dentro de la sociedad venezolana que se expresan de manera muy fuerte, probablemente básicamente por las redes sociales y seguramente con mucha más fuerza que la que realmente tienen. No te olvides, Luciana, que hay hoy en día todo un esquema de uso de lo que llamamos robot, que a veces te hacen pensar que hay mucha más gente que la que realmente hay en las redes. Bastante interesante todo este análisis que hace de los hechos en nuestro país y me gustaría conocer también cómo se siente el venezolano en este momento con esa incertidumbre que se plantea con respecto al 10 de enero. Hablamos de, bueno, cómo se dieron las cosas luego del 28 de julio, de lo que es la opinión pública, también la participación de las redes sociales, pero
¿Cómo se siente el venezolano luego de esa observación que realizan ustedes desde la consultoría con esa incertidumbre para el día 10 de enero? Desde este planteamiento, algunos dicen desde alas opositoras que no reconocen al presidente reelecto Nicolás Maduro, que van a ocurrir hechos planeados por la oposición, mientras que el Ejecutivo Nacional y el Parlamento Nacional asegura que se va a dar una juramentación en total normalidad y en paz. Pero el venezolano está allí en el medio de estas dos posiciones por actores políticos. Pero ¿qué piensa el venezolano de a pie desde esa consultoría que ustedes hacen con respecto al 10 de enero? Bueno, fíjate, lo primero que hay que decir es que este fenómeno de no reconocimiento de resultados electorales se ha convertido en una especie de epidemia en el mundo entero. Es decir, en los últimos, quizá el último semestre de este año que está concluyendo, hay varios casos, ¿no? A ver, si no me falla la memoria, por lo menos 5 se me vienen a la memoria en este momento, que no reconoce el resultado, el que pierde no reconoce el resultado electoral. Eso es expresión de la conflictividad social que vive el planeta, por razones mucho más complejas y geopolíticas. Ahora, refiriéndonos a Venezuela. Mira, la gente, yo creo que no hace mucho, en los últimos focus que hicimos, yo voy a identificarte 3 grupos de venezolanos sin atreverme, porque no tenemos un estudio cuantitativo sobre el tema a ponderarlo en términos cuantitativos, pero sí en cómo son las expectativas que hay, ¿no? Hay un primer grupo que yo, como hipótesis, me atrevería a avanzar, que seguramente es mayoritario, pero solo como hipótesis, no lo he comprobado, que tiene una expectativa, no el 10, el 11. Es decir, que lo que piensa es, bueno, a partir del 11 hay que hacer esto, hay posibilidades económicas, unos más optimistas en lo económico, unos más pesimistas, unos con una ruta, otros con otra ruta, otros pensando que hay que construir un consenso, otros pensando que hay que articular capacidad, por ejemplo, política a nivel de las alcaldías o de las gobernaciones para el proceso electoral que viene, otros pensando que la elección más importante es la de la Asamblea Nacional, que seguramente será a finales del año que viene. Es decir, hay probablemente el grupo mayoritario, insisto, como hipótesis, que que el 10 es una fecha más en el calendario. Yo voy a decir una cosa que le puede molestar a algunos seguramente, pero recientemente alguien me preguntaba qué va a pasar el 10 y yo decía, bueno, mira, hasta donde yo sé, el calendario no ha cambiado en el mundo. Es decir, enero sigue teniendo 31 días. Razón por la cual yo sí sé qué va a pasar después del 10. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el 10, después de las 12 de la noche, va a comenzar el 11. Eso es lo que va a pasar. Bueno, de alguna manera este grupo lo caracterizaría, o esto que te digo, ¿no? Es gente que no está pensando en el 10, sino que está pensando en el país del 11. Tres grupos Ese es el primero. 3 grupos que han visto de forma cualitativa. El primero no se enfoca en lo que va a pasar el día 10 de enero, sino en el día después, todo lo que hay que construir posteriormente a partir del día 11. También se enfocan en la parte electoral. Quedan otros 2 grupos que hay que describir. Vamos a hacer una pausa, los dejamos con Ecoprácticas a la vuelta más de esta consultoría que se ha hecho en nuestro país.